Buen día, soy David Alejandro Urra, estudiante de primer año de la licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades, Universidad del Comahue. En esta clase charlaremos sobre el Neolítico, que se inició hace 10.000 años antes del presente aproximadamente. El lugar a estudiar es el llamado Próximo Oriente. Aquí lo podemos ver en esta fotografía. Es donde hoy se encuentran los estados de Turquía, Siria, Irak, Irán, Israel y el Líbano. Es donde se han encontrado los hallazgos más antiguos del inicio de este periodo. En otros lugares como Europa, Asia Oriental y América se iniciaron entre 2 y 3 siglos después. Este periodo se caracteriza por grandes cambios, por lo que muchos lo llamarán la Revolución Neolítica, en especial Gordon Childe. Antes de ingresar en este periodo, podemos decir que los humanos deambulaban por diferentes lugares del globo. Su fuente alimentaria primero fue la recolección de vegetales y el carroñero, ingiriendo diferentes restos de animales abandonados por otros depredadores. Podemos deducir al respecto que dichas carnes rozaban la putrefacción y ya estaban putrefactos cuando eran ingeridas por los humanos. También que para acceder a ellos debían competir con otros animales carroñeros. Y debido a su contextura física, ya que los primeros humanos eran de baja estatura, se les dificultaba lograr cazar las presas para consumir su carne. Acá en este dibujo podemos ver cómo se defendían de otros depredadores, de perros, de aves depredadoras, y se los puede ver que están consumiendo restos de un animal, posiblemente bovino, abandonado por algún depredador. Luego modifica su conducta de obtención de alimentos y junto a la recolección de diferentes vegetales y comienza la caza, ya habiendo modificado su físico por el consumo de carnes, proteínas. Eran más altos y su capacidad de pensamiento aumentada por el crecimiento de su cerebro. En esta primera etapa, los cazadores eran cazadores de oportunidad, luego semi-especializados y por último especializados. En estos siguientes dibujos podemos observar cómo grupos de humanos primitivos se encuentran recolectando frutos silvestres, como así en el segundo dibujo podemos ver cómo estos primitivos se encuentran próximos a cazar ciervos. Todo esto fue ocurriendo de la mano de una evolución tecnológica permanente. En este otro cuadro podemos ver las herramientas paleolíticas, el chopper, el guijarro, los bifaces, cuchillos, raspadores. Estos en paleolítico inferior y el paleolítico medio. En el paleolítico superior podemos observar lámina, arpón, propulsor, agujas, perforador. Pero llegado al Neolítico, muchas cosas cambiarán. En este cuadro podemos observar la producción de alimentos en diferentes periodos, ya sea el Paleolítico y el inicio del Neolítico. La forma de obtención de sus alimentos, los diferentes años en que acontecieron estos cambios y la forma que tenían estos humanos primitivos en movilizarse. Nos encontramos en el año 10.000 antes del presente. Los hielos de la última glaciación han retrocedido hacia los polos del planeta. El clima pasa de ser frío seco a húmedo caluroso. La única especie humana sobreviviente son los Homo sapiens, los que hasta en ese momento eran nómades
y su fuente de alimentación era el fruto de la caza y la pesca y la recolección de frutos y cereales silvestres. Es en este periodo el Neolítico en el que la humanidad dejará de deambular y se asentará en un lugar, dejando de ser nómades para ser sedentarios. Esto traerá gran cantidad de cambios en sus vidas. El hombre, que siempre estuvo sometido a la naturaleza, cambiará y realizará muchas modificaciones en ella. Será un paso gigante para la humanidad, conforme lo expresado por Redman. Existen varias hipótesis de diferentes autores de cuáles fueron los antecedentes del inicio de este periodo, el Neolítico. Es decir, ¿por qué surgió? Además, ¿de qué aconteció primero? Si fue el sedentarismo o la agricultura, como también de que si la agricultura fue antes o no de la ganadería. Lo cierto es que todas ellas surgieron en este periodo. La humanidad comenzó experimentando con la domesticación de vegetales, animales, y se asentó en ciertas zonas donde podía contar con el agua. En relación a la domesticación de animales, el humano comenzó domesticando una especie canina que luego se convertirá en el perro, el que fue utilizado tanto para brindar calor como para la caza. Después, para el cuidado de la ganadería. Aquí exhibimos una fotografía. Luego de la domesticación del que hoy conocemos como perro, se domesticaron otras especies animales, especies como razas porcinas o razas bovinas, todas ellas primitivas, dando inicio así a la ganadería. La ganadería fue un eslabón muy importante en la dieta de los humanos, ya que poder contar con los alimentos cárnicos llenos de proteína era de fácil acceso. Antes, su obtención requería mucho esfuerzo. Con la introducción de la agricultura, que se transformó en la base económica de las incipientes sociedades estatales, Child dice que la implementación de la agricultura trajo como resultado un aumento de la población, ya que tanto para sembrar como para cosechar se necesitaba mucha mano de obra. Se debió seleccionar los mejores granos aptos para su domesticación. Para la selección de terrenos tuvieron que talar bosques, quemar malezas, utilizando sus cenizas como abono. De esta manera el humano inició un gran cambio en el medio ambiente. Estos datos surgieron de hallazgos carbonizados encontrados en diferentes lugares. Aquí en este dibujo podemos ver a un gran grupo de humanos cosechando cereales. Evolucionaron las tecnologías, ya sea para el cultivo, la recolección y el almacenamiento, con materias primas animales, vegetales y líticas. Nace la cerámica, distintos utensilios fabricados a mano y de barro. Aquí en estas fotografías podemos observar hachas, asadas, hoz, morteros, los que utilizaban para moler el maíz, telar, vajilla o vasijas, las que utilizaban para el almacenamiento de todo lo que eran los cereales sobrantes. En este esquema podemos ver la revolución neolítica con la incorporación de la agricultura. Condujo a la división del trabajo, al sedentarismo. La división del trabajo basada en la especialización de las labores, el sedentarismo dando lugar al crecimiento de la población y la suma de la especialización de las labores y el crecimiento de la población trajo como resultado el surgimiento de las ciudades, las clases sociales y la propiedad privada. Además, el trueque
como forma de comercializar. Los indicios más antiguos surgen en el lugar estudiado, el Próximo Oriente, pero este proceso ocurrió en muchos lugares del planeta, a los que se les denominan zonas nucleares. En este planiferio podemos ver desde izquierda a derecha, en primer lugar, el Próximo Oriente, en segundo, el norte de India, tercero, China, después México, después en Sudamérica, Perú. Como expresé anteriormente, existen varias hipótesis sobre el surgimiento del Neolítico, las que se encuentran expuestas en el siguiente cuadro, labrado conforme el libro de Charles Redman, Los orígenes de la civilización. Allí, Redman exhibe dichas hipótesis, las critica e indica su hipótesis, un modelo multicausal. Aquí vemos el cuadro, hipótesis que surgieron del Neolítico. Los autores, primer autor, Charles Darwin, en 1859, con la hipótesis del evolucionismo unilateral. Luego Gordon Childe, con la teoría del oasis. Robert Brightwood, con la teoría de las zonas nucleares, en 1948. Binford y Flannery, la teoría de las zonas marginales, en 1968. Herbert Wright, la teoría del nuevo cambio climático, en 1970. Y Esther Boserup y Mark Cohen, la teoría de la presión demográfica. Y por último, Charles Redman, el modelo multicausal. Por todo esto, la importancia del surgimiento del Neolítico, ya que marcó un antes y un después en la vida de la humanidad, y fue la cuna de lo que hoy somos como especie.